Respecto al tema de la Concejalía de Empleo, usted mejor que nadie, pero mejor que nadie porque lo he hablado muchas veces con usted, sabe cuál era mi papel en el tema de las contrataciones. Usted y todos los de este equipo de gobierno saben que había un procedimiento que se instauró, que era que el jefe de, en este caso, el concejal de personal, decía, primero, para contratar a alguien en el ayuntamiento, estamos limitados, tiene que haber una declaración de urgencia, de necesidad. Hubo un pleno, me recuerdo que fue en septiembre del año 2015, donde dijo, servicios esenciales son servicios generales, empleo, deportes, etcétera, etcétera. Ya teníamos declarada la esencialidad del servicio. Luego, si algún concejal quería para esos servicios contratar a alguien de forma temporal, tendría que hacer un informe de necesidad que mandaba el concejal de personal y el concejal de personal, previo informe de intervención diciendo si había presupuesto y previo informe de la Secretaría diciendo que si era legal o no esa contratación, me mandaban a mí con unas necesidades muy limitadas y con un perfil muy limitado, quiero un señor que sea para monitor deportivo, pues que tenga tal y tal titulación y tal experiencia. Y yo ponía en marcha lo que se llama el reglamento de la bolsa de empleo. Y lo que allí se hacían. Además, estaba asesorada por 2 técnicos, luego se quedó en uno, porque el otro se fue en un momento determinado, porque se le abrió un expediente informativo, porque desaparecieron de un listado un montón de trabajadores de una subvención, se fue de la concejalía y me quedé solo con uno. Y esa persona fue la que me dijo cómo tenía que hacer los procedimientos, porque yo cuando llego aquí en el año 2015, igual que usted, no tengo ninguna experiencia en la administración pública. Yo soy abogado laboralista en el sector privado. Y yo me dejo asesorar por esas personas, incluso por los informes de la secretaria. Es la secretaria la que nos va diciendo a todos cómo hacer las cosas y cómo no, y tirándonos de las orejas cuando no lo hacíamos bien. Y seguimos sus procedimientos. Jamás he tenido en mis manos un contrato de un trabajador que ha pasado por el proceso de selección. El trabajador seleccionado se mandaba a la concejalía de personal. Y en la concejalía de personal, déjeme terminar, en la concejalía de personal se le hacía un contrato de obra y servicio, de interinidad, de fijo discontinuo, de lo que considerase necesario. Jamás en el informe de necesidad, firmado por los concejales de este equipo de gobierno, se decía contrátesele como indefinido, como eventual por circunstancia de la producción, por obra y servicio o por interinidad. Era una decisión de la que no participaba ninguno de los que estábamos aquí. Entre otras cosas, porque quien daba el visto bueno al tipo de contratación y al contrato era el concejal de personal, con el visto bueno de secretaría y con el visto bueno de intervención. Y quien firmaba el decreto de contratación era o usted como alcalde o el concejal de personal. Por eso yo pido los expedientes completos, porque además yo no me he quedado con la copia de todos. Para saber de qué estamos hablando y de lo que está saliendo en la prensa, yo quiero el expediente completo. Y un expediente completo de contratación, tanto en Emujesa como en el ayuntamiento, es desde que el concejal de personal da el ok al informe de necesidad del concejal que lo pide, con más el informe de intervención, con más el informe de secretaría, más el proceso de selección, más el decreto y la contratación. Y luego cómo eso se transforma en un contrato que se llama de interinidad, de obra-servicio y de eventual, y qué condiciones se les pone a ese trabajador. Porque yo, cuando se me ha dado un listado con todas las contrataciones hechas, he flipado en colores. Yo no sabía que se habían hecho más de 430 contratos de obra y servicio. Yo desconozco totalmente que muchísimas de la gente que se ha seleccionado en los procesos de selección han sido contratados como trabajadores interinos de carácter laboral o de carácter funcionarial. Jamás se me informó de eso. Y esto puedo demostrarlo. Y a mí me gustaría que esto llegara a la Fiscalía y llegara a donde fuere, porque es la única forma de defenderse ante la necedad y ante la mentira y la falsedad.